¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Puntos de Vista por el canal de la Cámara de Diputados, como es habitual cada semana, para abordar grandes temáticas que están en la contingencia, en el debate de lo público, de lo político, de lo social. Y en esta oportunidad, junto al diputado Gutiérrez, diputado, muchas gracias por acompañarnos, para abordar la temática de este reciente rechazo a la acusación constitucional contra la ministra de Salud, Carmen Castillo. Diputado, muchas gracias por estar acá, por analizar además una información que está prácticamente en pleno desarrollo. Y me gustaría saber su impresión en torno a lo que significó la presentación de esta acusación como tal y finalmente el resultado de la misma. Bueno, antes que todo, buenas tardes. Yo quisiera, primero que todo, empatizar con los acusadores. Puede parecer extraño cómo parto esto, pero yo creo que los acusadores ellos tienen que hacer uso de todas las herramientas que tienen a su disposición para, como oposición, dar a conocer su molestia en torno a políticas públicas que está implementando el gobierno de turno. Yo creo que es fundamental que la oposición cumpla con su rol y que lo cumpla a cabalidad, es decir, que responda a las demandas del ciudadano. Y la demanda del ciudadano con respecto a cuando uno es oposición son muy claras. Uno tiene que cuestionar las políticas públicas. Y eso me parece que es fundamental en una democracia. En una democracia la oposición es relevante. No, más que relevante, es esencialísima que opere como tal. En consecuencia, tienen que hacer uso de todas las herramientas a su disposición. La pregunta que uno tiene que hacerse es si esta acusación constitucional presentada por representantes de RN, UDI, era la herramienta pertinente, como dicen los abogados, la herramienta adecuada, la herramienta que correspondía usar para cuestionar a una ministra, a la ministra de Salud. Y ahí es donde empiezan los problemas. Y bueno, empiezan los problemas de ellos primero, antes que todo, cuando se sorteó a 5 diputados de nueva mayoría. Por supuesto, nosotros quisimos actuar con el máximo de objetividad. De verdad que aquí nosotros quisimos escuchar a los acusadores toda su argumentación que nosotros consideramos que era de relevancia, porque nosotros no podemos minimizar lo que los acusadores en principio que nos querían dar cuenta que era una crisis en la salud. Además, un tema tremendamente sensible y transversal en la sociedad chilena y, bueno, una urgencia, como ustedes han planteado también. Sí, no, tiene toda la razón. Efectivamente es un tema es decir, que es acuciante, que es urgente, que es un tema que la ciudadanía lo siente muy a piel, es un problema que yo lo veo en mi región, en Tarapacá. Es decir, en Tarapacá los cuestionamientos que hay sobre el tema de la salud son gravitantes. En consecuencia, nosotros quisimos actuar con el máximo de celo para analizarla como correspondía, en toda su pertinencia, en toda su relevancia de lo que estaban ellos acusando. Lamentablemente, yo no puedo sustraerme de lo que he sido históricamente. Yo soy un abogado y he sido un abogado de derechos humanos. En consecuencia, tenía que revisar esta acusación en toda su pertinencia, porque aquí yo siempre dije, yo puse el acento en lo siguiente. Yo dije, esto no es un juicio político común y corriente, porque un juicio político acarrea normalmente la destitución del ministro a quien uno estima ha cometido faltas constitucionales. El problema es que aquí no solamente está un problema con la destitución, es decir, no que uno acuse a un ministro, uno considera que efectivamente el ministro ha incurrido en las causales, que en este caso puntual era de infracción a la Constitución y las leyes, y uno lo destituya. El problema está de que uno lo deja sin ejercer cargos públicos durante 5 años. Es decir, esto es una verdadera sanción contundente. Es decir, imagínate, deja a un ministro, no solo lo saca de su cargo, sino que durante 5 años le impides ejercer derechos civiles y políticos. Es decir, imagínate, la ministra de Salud ha ejercido como médico siempre en la administración pública. Y además que ha heredado una situación que no es fácil, es compleja. Uno también podría decir, por el tiempo que lleva, asumir todo el problema estructural de la salud en Chile. Es que ahí estaba, justamente en esa acotación tuya está toda la esencia del problema. Porque al final del día hacemos responsable a una ministra por el cargo que está desarrollando y la hacemos responsable de todos los problemas e inconvenientes graves que han habido en salud, se lo hacemos responsable a ella por el solo cargo que tiene. Entonces, claro, ahí es donde ya topamos con un problema. Entonces yo dije, no, acá esta es una sanción compleja que trae aparejada
la acusación constitucional, entonces yo creo que hay que observarla no solo en el mérito de lo que ellos imputan a la ministra, sino también ver si efectivamente estamos en presencia de hechos personales de la ministra, si estamos en presencia de hechos graves, precisos, determinados, y sobre todo si estamos en presencia de hechos probados. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Que no había por parte de los acusadores ningún hecho preciso que hacerle por el cual se podían acusar al ministro. Y lo que sí podían ser hechos precisos, como por ejemplo en haber dado respuesta dentro del plazo de 30 días a una interpelación, a un oficio que salió de la interpelación parlamentaria que se le hizo por lo demás al ministro. Entonces dije yo, si no contesta dentro del plazo de 30 días, esto es una infracción de Constitución o de ley que amerita que la ministra salga de su cargo justamente por no haber contestado dentro del plazo de 30 días. Según su defensa, contestó dentro del plazo de 30 días. Pero pongámosle el caso de que no contestó dentro del plazo de 30 días. Uno va a sacar un ministro de Estado porque no contestó un oficio que le mandó la Cámara de Diputados dentro del plazo de 30 días. Por eso yo emplazaba a mis pares a decirles sean responsables con esto. Porque si abrimos esta puerta, se fija que el día de mañana va a llegar cualquier cosa a acusar una acusación constitucional. Entonces yo dije aquí, seamos responsables, si no estamos transformando esta acusación constitucional en algo abusivo. Entonces pasamos de un tema de tener que ver temas reales, que nosotros pensamos, acá hay imputaciones concretas al ministro, a una abstracción o una crítica política que le hacía la oposición a la ministra por cosas que se mostraron ser infundadas por lo demás. Entonces, claro, la idea es si uno podía prestarse, si al final uno se sentía convocado por la oposición para apoyar esa acusación tan a la ligera presentada. Y yo creo que por eso que nosotros concordamos, y bueno, por lo demás la gente lo puede ver en todo el canal de la Cámara, toda la discusión que dimos. Exacto. Y yo con mucha claridad dije aquí hay un problema previo que hay que resolver, claro. Y que fue justamente lo que se votó posteriormente en la Cámara. Y antes de entrar a ese problema previo, que sin lugar a dudas es lo que más le interesa a las personas y a estos ciudadanos que usted señalaba, diputado, con la urgencia de un sistema de salud que requiere de una pronta mejoría, ¿cuándo usted hubiese votado por una afirmativa, por dar curso a una acusación de esta naturaleza? ¿Qué hecho para usted considera es esencialmente grave o que amerita generar una acusación de esta naturaleza, independiente del cargo, independiente del ministerio, independiente de la persona y de la orientación política? Yo creo que si la ministra no hubiese despachado los reglamentos que de acuerdo a la ley le obligaban a haberlos dictados dentro de un plazo determinado, yo creo que eso era un hecho preciso, determinado, que se podía aprobar y que se le podía achacar directamente a la ministra. Sin duda. Es decir, si acá no se hubiese probado de que ellos, que la ministra había entregado porque al final del día, claro, decían, es que los reglamentos no están vigentes, pero bueno, los reglamentos ellos lo hicieron como Ministerio de Salud y lo entregaron a la Contraloría. Están para tomar razón. Pero no podemos decir ahora lo que decía la oposición, pero que acá no están los reglamentos, pero podemos achacarle la responsabilidad en la tramitación de estos decretos que están en manos hoy día de la Contraloría a la ministra. Pero si efectivamente eso no hubiese ocurrido, es decir, si no se hubiese podido probar, como probó la ministra, de que los reglamentos lo habían enviado a Contraloría, que estaban para tomar razón y que efectivamente ellos cumplieron dentro del plazo legal, yo creo que ahí había una causal. Sin duda, ahí había una causal. Pero cuando se logra probar que sí se habían dictado dentro del plazo, la hipótesis objetiva cayó y ahí ya no había vuelta que darle. De los elementos diagnosticados, diputado, en torno al gran volumen de información que ustedes tuvieron que empoderarse y que, bueno, ya vienen conociendo a propósito del tema de la salud, ¿cuál considera usted que es el urgente, el necesario, el que hay que comenzar a abordar en lo que queda de este gobierno? Bueno, lo que nos señalaron los presidentes de diversas asociaciones o agrupaciones de pacientes, ellos la crítica que nos planteaban, bastante dura y contundente, era una crítica a la ley Ricarte Soto. Ya. Ellos sentían de que todo esto, el tema de los medicamentos y a quién se le podían suministrar, era discriminatoria. Que ellos señalaban que ahí había que hacer una modificación de la ley. Ellos decían que la ley Ricarte Soto no era la que ellos esperaban. Más aún, fue muy categórico, dijo, si Ricarte Soto hubiese estado vivo, él mismo hubiese repudiado la ley que salió, porque no es la ley que ellos esperaban.
Entonces, claro, hay un tema con los medicamentos, que efectivamente hay un tema que es bastante complejo, que todos los usuarios que se presentaron a la comisión, esta Comisión de Acusación Constitucional, hicieron ver. Lo otro es que lo que exigían es que existiese en nuestra Constitución mayor claridad de que la salud era un derecho humano fundamental, universal en cuanto a sus prestaciones, garantizado por el Estado. Creo que es un tema que uno tiene que ya empezar ya a tener presente cuando uno discuta esta nueva Constitución política que está ya iniciándose un proceso de discusión, porque yo creo que esta demanda de considerar a la salud como un derecho humano, como un derecho social, garantizado por el Estado, yo creo que todos los pacientes y los usuarios hicieron ver este problema. Diputado, prácticamente nos queda un minuto de programa, pero me gustaría que nos hicieran en esos pocos segundos la proyección de cómo observa usted parte de este mecanismo y del sentido político democrático con el cual usted iniciaba esta intervención en torno a estas acusaciones, pero también cuál es el punto de equilibrio al momento de emplearlas y que efectivamente se transformen en una herramienta para el mejoramiento de los procesos de la democracia. Bueno, yo creo que es una herramienta fundamental en una democracia. Creo que la acusación constitucional tiene que ahora ser una acusación, tiene que ser un juicio político. Para tal, solamente tiene que haber una sanción de destitución del ministro, sin que exista la inhabilidad de 5 años, que es menoscabarle derechos fundamentales al ministro. Porque uno lo va a hacer responsable del ejercicio de su cargo. Claro. No sancionarlo para que no ejerza cargo público, para que no se pueda presentar a elecciones populares. Yo creo que esa sanción es innecesaria. Yo creo que hoy día hay que volver a la antigua práctica de la Constitución Constitucional como un juicio político, como un reproche a ciertas responsabilidades del cargo y como sanción la destitución, y hasta ahí llegamos. Buena discusión también para incorporarle quizás a la futura Constitución. Yo creo que es un gran tema. Yo creo que uno de los temas sin duda a debatir en la nueva Constitución va a ser la Constitución Constitucional. Diputado, muchas gracias por acompañarnos como siempre y entregarnos su posición y postura en torno a lo que ha pasado hace pocos minutos y horas aquí en el Congreso. Gracias a ustedes. Agradecemos al diputado Gutiérrez. Vamos a hacer una pequeña pausa. Regresamos de inmediato con más puntos de vista. Regresamos a Puntos de Vista, seguimos analizando lo que ha acontecido en torno al rechazo a la acusación constitucional contra de la ministra de Salud, Carmen Castillo. Estamos junto al diputado Javier Macaya. Diputado, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Para abordar este tema que ha estado en pleno desarrollo, ha sido uno de los prioritarios de la agenda de las últimas horas. Y consultarle, primero que todo, cómo toma parte de esta decisión desde el ámbito de lo político y también desde lo que fueron los argumentos que ustedes plantearon. Bueno, una decisión de la Cámara por la configuración de mayoría esperable por parte de nosotros. O sea, de hecho, nosotros nunca hemos desconocido desde el día 1 en que se presentó esta acusación de que estaba dentro de las posibilidades el rechazo de la misma por parte del oficialismo. Pero lamentábamos que se haya configurado una realidad que al final dista mucho de lo que es una realidad política, que es la percepción de que al final del día, hoy día sale ganando la ministra, de que con una declaración que a mi juicio es grave, que es que en Chile no hay crisis de salud, de que la crisis de la salud es supuesta, y finalmente se termina respaldando políticamente una ministra que yo concuerdo que no es la responsable de todos los problemas, pero que sí tiene a su cargo y en su responsabilidad la solución de bastantes problemas que hoy día tienen a millones de chilenos sufriendo las consecuencias de un mal manejo de la atención pública, fundamentalmente la atención pública de salud, y en ese sentido en el fondo queda una realidad políticamente configurada, gana entre comillas la ministra, pero pierden los millones de chilenos que ven como su principal autoridad en materia de salud pública. Sigue diciendo que la crisis en salud hoy día es supuesta, de que no es real, de que esto no ha sido una cuestión más que política. Yo de verdad creo que es importante escuchar lo que está ocurriendo en los hospitales, lo que está ocurriendo en los consultorios, fundamentalmente con un tema tan sensible que a mi juicio habla de la vulneración flagrante de la Constitución, como el tema de las listas de espera, particularmente las listas de espera hoy. Sí, no, y quiero consultarle también, diputado, por lo que ha ido aconteciendo también con un presupuesto que se ha reducido considerablemente, que hospitales provinciales importantes, esperados, se han quedado simplemente en un proyecto. Pero antes de eso, finalmente, ¿qué es lo que se buscó con plantear esta acusación? Generar por lo menos una voz de alerta, generar una condición para que esto se discuta. Nosotros habíamos
recurrido a la Contraloría, habíamos generado oficios de fiscalización, habíamos interpelado, me había tocado particularmente a mí interpelar hace un par de meses atrás. O sea, nos quedaba la acción constitucional como último recurso, como una acción que buscara generar un cambio de rumbo en el gobierno y particularmente en el Ministerio de Salud para justamente ver cómo éramos capaces de abordar, visibilizar, poner y exponer ante la opinión pública un problema que es grave, que es una crisis en el sector público de salud, y no lo digo desde un punto de vista para pegarle políticamente al gobierno como oposición, porque además esta crisis la han reconocido parlamentarios del propio oficialismo como el diputado Castro, el senador Girardi, el senador Rossi, entre otros en su momento. O sea, existe esta crisis y nos interesaba visibilizarla y buscar que el gobierno generara un punto de inflexión, que dijeran, bueno, vamos, después de un mes que no nombran subsecretario de redes asistenciales, que es el corazón del Ministerio de Salud, bueno, que se nombre el subsecretario. Buscábamos que un tema tan concreto como el que tú dices del programa de inversiones, que se ha ejecutado menos del 40% de los recursos, bueno, que se nombraran, está sin jefe este programa de inversiones en el Ministerio de Salud hace más de un mes y medio, 2 meses. O sea, buscábamos que se generaran medidas concretas de al menos cuando uno apunte que hay un problema en la casa, la primera manera de empezar a solucionarlo es reconocer que existe. Y yo veo que hoy día este gobierno, lamentablemente, en un tema tan concreto, que donde uno ha tratado de tender la mano, ha tratado de tender puentes para ver cómo somos capaces de generar una acción conjunta, un gran acuerdo nacional por la salud pública de Chile, y vemos que el gobierno se cierra los ojos, trata de generar un blindaje político hacia la persona de la ministra de Salud, y lamentablemente eso es una consecuencia que la pagan no nosotros, no los diputados que se atienden en su gran mayoría en el sistema privado de salud, pero la pagan los chilenos, que son millones, son cerca de 14 millones de chilenos que se atienden en el sistema público de salud. Ahora usted ha mencionado, diputado, que han ido agotando las instancias. Sí. Seguir, ¿cuáles quedan en definitiva, o cómo ir planteando la urgencia de esta necesidad que sin lugar a dudas las personas en el día a día se dan cuenta y lo constatan de que no es complejo? Yo tengo la convicción de que tiene que haber un cambio de rumbo y que no vamos a ser solamente nosotros los que vamos a exigir ese cambio de rumbo. Van a ser los chilenos que hoy día se sienten excluidos por la ley Ricardo Soto, se sienten excluidos en las prestaciones que constitucionalmente está obligado a prestar el gobierno de turno, en este caso por una garantía expresamente establecida en la Constitución, en el artículo 19, número 9, y la ley de garantía explícita. Para mí, juicio, esa era la vulneración más flagrante a la Constitución y las leyes que hacían atendible y que daban mérito a la acusación constitucional. Mirándolo en esa perspectiva, yo creo que son ellos, son los chilenos que hoy día cada vez más van a ir posicionando el tema de la salud pública como una urgencia social, que es necesario modificar, cambiar el rumbo. Claro, a mí alguien me decía, la educación está puesta en el tapete porque los estudiantes han marchado. Bueno, los enfermos no marchan porque no tienen la capacidad de hacerlo, sus parientes están cuidándolo, ellos no tienen la posibilidad física de hacerlo, pero tenemos que ser capaces de visibilizar que acá hay dramas humanos, que significan en casos muy complejos la diferencia entre estar sano y enfermo, y en casos más dramáticos la diferencia entre la vida y la muerte. Y nosotros creemos que ahí tenemos que apuntar el foco a la acción concreta, y eso no descarta que a futuro hagamos más interpelaciones, generemos más fiscalización, eventualmente también a través de los tribunales de justicia, como lo hemos hecho en otras ocasiones, y eventualmente también uno descarta, hoy día lo criticaban, esto no viene ni mañana ni pasado, pero uno no puede descartar a priori que vamos a volver a acusar constitucionalmente a la ministra si no es capaz de cambiar el rumbo de lo que se está haciendo. Desde el punto de vista de las estrategias también de urgencias, por llamarlo de alguna manera, diputado, ¿qué es lo que debe comenzarse por lo menos a establecerse como materia prioritaria de acción en lo político, desde el Ministerio? Ustedes como oposición han señalado y han expresado un determinado rumbo, pero ¿qué es lo que debiese hacer urgente ya el Ministerio? Yo creo que lo urgente e inmediato son las cosas que tienen que ver, incluso mucho más importante que los hospitales y nueva infraestructura, tiene que ver con los casos justamente de vida o muerte. Hoy día un medio de comunicación nacional mostraba que cerca de 508 personas solamente este año han fallecido estando en listas de espera auge, estando con su garantía de oportunidad incumplida. O sea, hay algunos que eran por catarata y casos menos graves y fallecieron producto de otras enfermedades, pero hay otras personas que han fallecido producto justamente de la enfermedad que estaba garantizada por ley y estaba garantizada también por la Constitución. O sea, nos parece que a esos casos hay que prestarle especial atención. Estamos hablando de miles de prestaciones en las garantías auge, estamos hablando de cerca de 12.000, en las garantías no auge estamos superando las 230, 240.000, de acuerdo a la última información. O sea, a esos casos hay que ponerle atención inmediata. Y esa atención tiene que ver con
ocupar todos los mecanismos, ya sea... A mí me molesta y me choca cuando parlamentarios de la Concertación transmiten de que acá lo que uno quiere es traspasar todo al sistema privado. O sea, a mí me gustaría que el sistema público tenga la capacidad de solucionar esos problemas, pero si no la tienen, metámosle presión al sistema, metámosle presión para que desde el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota a lo mejor podamos trasladar a Valparaíso, que de Valparaíso se hay operaciones que se puedan trasladar a Santiago, y haciendo que el sistema público sea el que se haga cargo de estas soluciones, y eventualmente si una persona está en un caso dramático de salud o enfermedad, hay que recurrir al sistema privado, donde al chileno no le importa mucho si el prestador es público o privado, le importa que su problema de salud de ellos o de sus familiares sea finalmente solucionado. Yo creo que el gobierno a esos casos concretos tiene que ponerle primera necesidad y destinar todo el presupuesto que sea necesario para la solución de esos casos específicos. Expertos en el área de salud, de las políticas públicas de salud y también especialistas han señalado que el próximo año puede ser más complejo. Sí. ¿Ustedes cómo están proyectando parte de los datos que tienen y además de cara a lo que significa presupuestos que claramente se van a ver perjudicados? Nosotros creemos que mientras no haya un cambio de rumbo, de decir acá el sistema de financiamiento hoy día no da abasto, o sea, cuando tú pagas operaciones o prestaciones médicas a un determinado valor que es inferior al valor real que tienen esas prestaciones, o sea, no hay ninguna posibilidad, eso no conversa, y eso se va generando deuda, se va generando un sistema que presiona en el fondo para disminuir costos, claro, y eso lo terminan pagando los pacientes. Un sistema donde el sistema de atención primaria, el servicio de atención primaria, que es administrado por los municipios, no conversa con la atención secundaria, que es administrada por los servicios de salud pública. O sea, no hay una energía que genere donde lo que se atiende en atención primaria tenga la capacidad, en el fondo, por el sistema de financiamiento, que es el per cápita, tenga la capacidad de uno decir, bueno, fomentemos que la gente se atiende en la atención primaria, que haya medicina preventiva, que el rol del médico familiar en una determinada familia cumpla un determinado input para efectos de que ese sea el eje. Hoy día en Chile nos gastamos menos del 30% de los recursos en atención primaria y es el lugar donde se pueden solucionar casi el 80% de las prestaciones de salud. O sea, yo creo que hay que hacer un cambio de fondo, y es un cambio de fondo que no se va a lograr si lo hace el gobierno solamente blindando políticamente a una ministra. Yo creo que requiere un gran acuerdo nacional al que nosotros hemos manifestado disposición, hemos puesto ideas encima de la mesa, pero lamentablemente acá la pelea ideológica de que unos están por las concesiones de los privados y otros solamente lo público ha terminado siendo mucho más fuerte. Yo creo que eso lo han terminado pagando los chilenos que se atienden en el sistema público. En el ámbito ya de lo estructural más macro, en torno a los elementos de los hospitales, diputado, ¿cómo observa parte de las decisiones que se han ido tomando también durante las últimas semanas, que para muchas comunidades ha sido muy, muy difícil y se están materializando además en un descontento creciente, por decirlo menos? Ha habido falta de gestión. O sea, este gobierno tomó una definición estratégica al comienzo del año 2014, decir, vamos a potenciar el programa de inversiones del Ministerio de Salud. Se le destinaron $1.000 millones para el año 2015, en el fondo un presupuesto histórico, nunca antes visto en la cartera, y se generó hoy día un incumplimiento pero transversal. O sea, de Arica a Magallanes vemos como las obras de los servicios de salud en hospitales, las obras que se iban a hacer en consultorios, no se han concretado. Vemos que el presupuesto histórico al final del día terminó subejecutado, no se ejecutó el presupuesto porque no había capacidad técnica, porque además se renunció ideológicamente, a mi juicio, a pedirle ayuda a los privados en la construcción, que al final del día tenía que ver con las concesiones, tenía que ver con... Y no por ser defensor de un modelo que puede utilizarse como puede no utilizarse, y hay que tomar una definición técnica dependiendo del lugar. O sea, no es lo mismo concesionar el Hospital de la Florida que concesionar el Hospital de Puerto Aysén, porque son realidades diferentes. En algunos lugares va a funcionar el modelo y en otros no, pero renunciar a priori, amarrarse de mano a la posibilidad de que los chilenos se atiendan con la mejor tecnología, con la mejor infraestructura, a mí me parece que fue una mala decisión y la está pagando hoy día el gobierno al ver cómo no son capaces de concretar sus promesas respecto a la construcción de infraestructura hospitalaria. Por último, nos van quedando un minutito, diputado. ¿Usted cree que finalmente todo lo que queda en la suma y la resta de esta acusación o este intento del mismo finalmente va a favorecer o a fortalecer una posición política de apoyo interno hacia el ministerio, hacia la ministra en este caso? Yo creo que choca con la realidad. Yo creo que al final la posición política de defensa política choca con una realidad que es indesmentible, que la muestran todas las encuestas serias de los últimos años, que muestran que la salud pública particularmente es una preocupación de los chilenos y ven cómo la gestión ha sido deficiente. O sea, si tú le preguntas a cualquier chileno en la calle que se atiende en un consultorio, que se atiende en un hospital, te va a decir de que falta muchísimo todavía.
Probablemente no todos van a atribuir la responsabilidad política a una sola persona, porque esto es algo que se arrastra de años y nosotros no nos cerramos los ojos de que son situaciones que no se vienen solucionando hace mucho tiempo. Pero yo creo que esa sensación de triunfo de hoy día haber blindado políticamente a la ministra de Salud choca con la realidad de los chilenos que se atienden en el sistema público, que siguen sufriendo y que ven como al final del día se vanaglorian de un supuesto éxito político, que choca cuando ellos van a hacer una fila a las 5 de la mañana para esperar ser atendidos por un especialista que no va a llegar para varios meses más. Y con un hecho muy concreto para finalizar, diputado. ¿Por qué debió haberse acusado constitucionalmente a la ministra en algún punto, en algún ejemplo que usted considere que es ilustrativo de este argumento que usted nos ha señalado? Mira, presentamos varias cosas, donde había el incumplimiento de dictación de reglamento, había un tema de no respuesta a ciertos oficios de fiscalización, que a mi juicio eran temas procedimentales que tenían que estar incluidos en la acusación constitucional, pero no eran lo fundamental. Lo fundamental es el incumplimiento flagrante del deber de protección y prestación de los servicios de salud a los que está obligado el Estado por una garantía constitucional establecida en el artículo 19, número 9 de nuestra Carta Fundamental, y vinculado esto con una ley que se aprobó en este Parlamento, que es vigente, que es la ley Auge, que hace que hoy día, por la renuncia a ciertas herramientas de fiscalización, de cumplimiento de las garantías Auge, por la no ejecución del presupuesto de una cuestión como el bono Auge, que servía para generarle oxígeno al sistema, el gobierno es responsable, y particularmente la persona que está a cargo de la cartera de salud es responsable y debió haber sido destituida, porque sobre todo en un momento en que estamos discutiendo de los cambios constitucionales. Yo creo que es bien útil recordarlo. O sea, acá hay una garantía que está respaldada, garantizada y de alguna manera puesta en nuestra Constitución por una razón. Que los parlamentarios de la concertación, los mismos que hoy día impulsan incorporar más derechos sociales a la Constitución, hablan de educación gratuita incorporada a la Constitución en la educación superior. Bueno, hoy día esos mismos parlamentarios no han sido capaces de responder ante una garantía constitucional que está establecida en nuestra Constitución mediante una herramienta específica como es la acusación constitucional. Es verdad, y que en el desarrollo de los derechos humanos hoy día, por ejemplo, el tema de la salud es un derecho humano fundamental, y yo creo que hay que posicionarlo más como una urgencia social. Sí. O sea, hemos tenido varios años hablando de educación, fundamentalmente de educación superior, que no es el nicho más importante de toda la educación, además, y que falta hablar más de salud, y falta visibilizar esta urgencia social en un año que además yo creo que es súper útil recordarlo. Hemos estado hablando en las comisiones de salud del Parlamento, pero particularmente en la Cámara de Diputados, de aborto, de marihuana, que son temas que no nos podemos cerrar al debate, pero que no hablan de las urgencias sociales que viven los millones de chilenos que se atienden en los hospitales públicos de nuestro país. Diputado Macaya, muchas gracias por esta conversación como siempre. Muchas gracias. Agradecemos a ustedes también su compañía y nos reencontramos ya la próxima semana con más puntos de vista para seguir abordando estas temáticas que están en el centro de las discusiones a nivel social. Que esté muy bien, un fuerte abrazo.